Hola, siguiendo con el tema de las retenciones en la fuente, esta vez vamos a hablar de el recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio, es decir, la retención a título de ICA, o también nombrada como RETEICA. Antes de arrancar de lleno debemos tener presente que la retención a título de ICA se realiza con base a la tarifa especificada por el vendedor y en el caso de que dicho vendedor no especifique esa tarifa en la factura o en algún documento válido, podremos efectuar la retención a título de ICA a la tarifa máxima. Por otro lado, decimos que la retención a título de ICA se realiza de forma municipal al igual que el impuesto, es decir, que en aquellos municipios en los cuales no haya ICA, por consiguiente no se deberá efectuar retención a título de ICA. Esto teniendo en cuenta que el ICA es un impuesto de carácter municipal y no se encuentra incluido en todos los municipios del territorio nacional. ¿Quiénes son agentes de retención frente al impuesto de industria y comercio a título de retención? Entonces, decimos que quienes deberán hacer retenciones a título de industria y comercio son las entidades de derecho público, quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los que mediante resolución del Distrito de Bogotá se designen como agentes de retención en el impuesto de industria y comercio, es decir, esas personas que son señaladas explícitamente por el Distrito de Bogotá, por la Dirección de Impuestos o el director distrital, estarán también obligados a efectuar retenciones a título de ICA. Los intermediarios o terceros que intervengan en las operaciones económicas en las que se genere la retención del impuesto de industria y comercio de acuerdo con lo que define el reglamento. También los consorcios y las uniones temporales. Tenemos también los grandes contribuyentes cuando adquieren productos o servicios del régimen simplificado. Y por último tenemos los catalogados, las personas jurídicas o personas naturales catalogadas como régimen común cuando adquieran productos y servicios de profesionales que también pertenezcan al régimen común. Al igual que en el impuesto a las ventas retenidos, decimos que existen los dos regímenes estándar, es decir, régimen simplificado y régimen común, pero cuando hablamos de RTICA podríamos mencionar una subcategorización del régimen común denominada régimen común gran contribuyente, previamente catalogado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Al igual que en los demás impuestos, el mecanismo de retención se aplica al momento de las compras, es decir, que quien adquiere el producto o servicio será la persona o entidad responsable de retener dicho impuesto. Por ello decimos que cuando régimen simplificado compra a un régimen simplificado productos grabados con ICA, no existe retención en la fuente. Lo mismo cuando régimen simplificado compra a régimen común, no habrá lugar a retención en la fuente. Y cuando régimen simplificado compra a gran contribuyente, tampoco habrá lugar a retención a título de ICA. Por otro lado, decimos que cuando un régimen común adquiere productos o servicios del régimen simplificado, sí deberá efectuar una retención a título de industria y comercio de ICA, es decir, pero a diferencia del IVA, no debe hacerlo a través de ningún mecanismo de impuesto asumido, sino que hará la retención normal que posteriormente declarará. Cuando un régimen común compra productos o servicios grabados de un régimen común diferente de persona profesional, no habrá lugar a retención en la fuente y cuando compra a un gran contribuyente tampoco, cuando gran contribuyente compra régimen simplificado habrá lugar a retención a título de ICA, cuando gran contribuyente compra a régimen común también habrá retención a título de ICA y cuando gran contribuyente compra a un gran contribuyente o entidad del Estado no habrá lugar al impuesto de industria y comercio. Para entenderlo mejor vamos a ver un par de ejemplos que nos ayudarán a digerirlo un poco más detallado. Decimos que la empresa 1 compra a la empresa 2 mercancías para la venta por valor de 900.000 pesos y como nota decimos que la empresa 1 es un gran contribuyente, es decir, que quien compra es un gran contribuyente y la empresa 2 es un régimen común ordinario. Nos dicen que la actividad económica de la empresa 2, es decir, del vendedor, es de 9,66 por mil de acuerdo a las tarifas establecidas en el ICA. Para realizar el registro contable de esta operación, lo primero que debemos establecer es qué tipo de contribuyentes están interviniendo en la transacción económica. Decimos que la empresa 1, que es la compradora, es un gran contribuyente,
y cuando gran contribuyente compra régimen común debemos efectuar retención a título de ICA. Hacemos el registro contable en nuestro inventario por valor de los 900.000 pesos, lo aumentamos. Por otro lado tenemos el registro equivalente a la retención a título de ICA. Pero ¿cómo hacemos para saber cuánto debemos retener? Para ello debemos saber qué tipo de tarifa maneja la empresa que nos vendió o nos facturó dicho producto o servicio. Es de anotar que la empresa que nos vende o nos proporciona el servicio debe especificarnos qué tarifa de ICA maneja para poder hacerle la retención correspondiente. En este caso nos informan que la tarifa es de 9,66 por mil. En el caso de que no tengamos la información de dicha tarifa, nos vamos a remitir a una tabla o a una tabla de tarifas emitida por la Secretaría de Hacienda, en donde nos especifica todos los códigos CIU que tienen lugar para cada actividad económica y la tarifa correspondiente. Nos dice que, por ejemplo, la actividad número 2234, que hace referencia a las actividades de servicios de acabado y recubrimiento relacionadas con las impresiones, con las de impresión, tienen una tarifa de 9,66 por mil. Y así sucesivamente para muchos servicios que pueden estar grabados con una tarifa diferencial de 4,66 por mil, 4,14 por mil, el 11,4.04 por mil, entre otras. También decimos que cuando no nos especifican qué tarifa es la que debemos aplicar, podríamos facturar o liquidar la retención de impuesto de industria y comercio por la tarifa mayor que aparece en la tabla, que en estos momentos equivale al 13,8 por mil. En este caso, nos están dando la tarifa, decimos que 9,66 por mil, por eso lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra base de compra por el 9,66, dice que por mil, pero lo que realmente hacemos es dividirlo, por ello dividimos por mil y tenemos nuestro impuesto a retener. Podríamos ir a nuestro PUC para verificar la cuenta contable y decimos que la 2368 se encuentra dentro de un grupo de retenciones a título de industria y comercio. Hacemos el registro correspondiente, restamos y sumamos créditos y la diferencia la registramos en una cuenta por pagar o en una cuenta de bancos afectada en el crédito. En segundo lugar, hacemos el registro que debería ser la empresa que compró, la empresa que vendió el producto o servicio. Pero no antes de mencionar que para poder efectuar las retenciones a título de ICA, debo tener presentes las bases establecidas en la tabla de retención que también habíamos visto hace un momento en la explicación de las retenciones a título de renta. Por ello nos remitimos a la tabla de retenciones y siempre y cuando cumplamos con las bases que aparecen aquí relacionadas, aplicaremos la tarifa que corresponda según el código SIU. Entonces, en este caso, decimos que hay compra de mercancías, por eso compra de mercancías en general tiene una base de 725, por ello concluimos que 900.000 sobrepasa a 725.000 y por ello debo aplicar la tarifa correspondiente, que en este caso no es esta tarifa de 3.5, sino que, como dije anteriormente, debemos aplicar la tarifa con la que esté grabada el determinado producto o servicio de la persona o entidad que nos está vendiendo u ofreciendo el servicio. En este caso nos especifican que es el 9,66 por mil. Ahora sí, vamos a hacer el registro de la persona que nos vendió y afectamos el inventario en la parte del crédito porque estamos disminuyendo nuestro inventario. Podríamos utilizar otra cuenta contable, pero para este ejercicio hemos optado por utilizar la cuenta 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. En segundo lugar, hacemos la afectación a la cuenta 135518, que en términos prácticos es una cuenta por cobrarle al gobierno al momento en que yo proceda a declarar mi impuesto de industria y comercio. Cuando yo estoy declarando el impuesto de industria y comercio, en la casilla que dice impuesto de industria y comercio retenido, es decir, impuesto de industria y comercio que me retuvieron, y por eso quiero decir que yo ya pagué una parte de ese impuesto y tengo derecho a deducirla del impuesto que ya voy a pagar correspondiente al periodo a que haya lugar.
Por último, hacemos diferencias entre crédito y débito y hacemos el registro correspondiente en la cuenta de bancos o en una cuenta por cobrar. 900.000 menos 8.694 igual 891.000 y ya tendríamos nuestros registros contables terminados. Por último, cabe notar que antes de realizar cualquier retención a título de ICA, debemos revisar las bases mínimas de la tabla de retención a título de renta. Esto hace referencia a lo que dijimos hace un momento de que debemos revisar las bases de esta tabla de retenciones, más no tendremos en cuenta las tarifas que aparecen especificadas, únicamente las bases, y a estas bases le aplicamos las tarifas a que haya lugar dentro de los códigos SIU de los que hablamos hace un momento. A continuación veremos algunos ejercicios en los que va a tener lugar tanto el impuesto del IVA como la práctica del mecanismo de retención en la fuente a título de renta, a título de IVA y a título de ICA. Pues hasta aquí este video tutorial, mi nombre es Wilmer Córdoba y hasta la próxima.